hoy vamos a hablarlo. Sea que celebres Navidad, una fiesta de cualquier índole personal, un cumpleaños, no digamos septiembre, es una oportunidad para llevar la gran comisión, porque esa es tu comisión, llevar esa gran comisión, el Evangelio, el nombre de Jesús, y es un regalo. Hoy tenemos Hechos 17, 16, 34. Aquí nuevamente el apóstol Pablo nos habla de cómo ser un cristiano de clase mundial. Él era un misionero en todo tiempo, y este viaje especialmente, recuérdense ustedes que es el ministerio de Pablo en Atenas. Él espera juntarse ahí con Timoteo y con Silas, y están por ahí en ese preámbulo antes de llegar a ese gran discurso que él logra compartir junto a muchas otras personas. Cuando él empieza a decir, ¿saben qué? Varones atenienses, he visto que ustedes son muy religiosos, y empieza a ver que él hablan del Dios de aquí, del Dios de allá y del Dios no conocido, y él les empieza a hablar. Esto es maravilloso, amigo, y es lo que nosotros hacemos como cristianos en la cultura, hablar del Dios que para algunos es no conocido, aquel que no tiene manera de presentarse como tal, al que la gente tal vez no ha visto, un Dios que no hemos nosotros visualizado de esa manera. Es un Dios vivo, aquel que dejó la tumba vacía, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Sin más, veamos presentación y arrancamos con la cortina en voz de Carolina de Chamorro. Por cierto, ¿será que ella también se quiere quedar con un libro igual que Gonzalo? Ah, no, si yo ya vi que estaba jalando. Buena idea. Es de familia, video, papá. Corre video. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Vaya con Dios. Y dice la Escritura, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso, en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos, y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19 nos dice, entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que estás hablando? Porque esto suena extraño en nuestros oídos. Nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera a decir o escuchar cosas novedosas. Por eso, Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hallé un altar con una inscripción, al Dios no conocido, pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es al Dios al que yo anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él nada le hace falta, pues Él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Puesto que somos linaje de Dios, no podemos pensar que la divinidad se asemeje al oro o a la plata, o a la piedra o a las esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, aunque ahora quiere que todos en todas partes se arrepientan, porque Él ha establecido un día en que por medio de aquel varón que escogió y que resucitó de los muertos, juzgará al mundo con justicia. Cuando los presentes oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de eso en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró de en medio de ellos, pero algunos le creyeron y se unieron a él. Entre ellos estaba Dionisio, que era un miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y otros más. Miren qué interesante, queridos amigos, sabiendo que Carolina de Chamorro iba a estar aquí, y si a ustedes les impresiona, Gonzalo, Carolina es
Su maestra. La No, pero me puse a investigar un poquito sobre todo esto porque lo hemos leído muchas veces. A nosotros personalmente, como pastores en esta iglesia donde estamos, Sí. este texto nos ha encantado mucho y entender cómo Pablo llegó y cómo él les habló del Dios no conocido. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, aquí en el versículo 16 dice que Pablo estaba en Atenas y su espíritu se enardecía cuando estaba en la ciudad, porque esta ciudad estaba entregada a la idolatría por completo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esta parte estaba, este mercado, porque este era un lugar donde toda la cultura se juntaba y estaba al pie de Acrópolis, era una ciudad con mucha cultura. Pero hay que entender un poquito quiénes eran estos hombres de los cuales estamos hablando. Por ejemplo, la filosofía de los epicúreos era más o menos hedonista, o sea, que proclamaba la búsqueda del placer con fin supremo de la vida, como algo lo superior. Eso era lo que ellos miraban. Y por el otro lado estaban los estoicos, que en cambio era un grupo que creía en la circunspección y la moderación. O sea, ellos creían, unos en no restringirse y en otros sí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En ese momento están ellos escuchando novedades, algo nuevo, y dicen, ¿sabes qué? Venite para acá, y jalan a Pablo para escuchar esto que ellos no habían oído nunca. Ellos se quedan como atónitos, dicen, quiero oír esto, queremos escuchar. Y me llama mucho la atención esta parte. ¿Por qué? Porque Pablo posiblemente, dicen los historiadores, que él, como él vendía tiendas de campaña, es posible que él hacía eso, pero aprovechaba la oportunidad para hablar de Jesucristo. Pero ahí es cuando él ve esa ventana cultural para hablar del Dios no conocido. Y es, amigos amados, donde nosotros como cristianos tenemos que aprovechar la oportunidad, esas ventanas que hay. Por ejemplo, 15 de septiembre, por ejemplo, Día del Cariño, por ejemplo, el Día de la Madre, del Padre, o cualquier otra ventana para hablar el nombre de Jesucristo, aquel que cambia, transforma, salva. Interesantemente, todos los dioses tenían una imagen, pero había un espacio para hablar del Dios no conocido. Y Pablo estratégicamente dice, de ese Dios les voy a hablar. O sea, él llega y no sencillamente empieza a hablar. No, busca un lugar de conexión para poder hablar. Y creo, Carolina, que nosotros como cristianos tenemos que tener esa avidez, esa capacidad de poder hablarle a la gente aprovechando los espacios que la cultura misma nos permite. Así es, algunos teólogos y algunos que hacen propuestas de cómo acercarnos a la cultura hablan de establecer puentes, de hacer esas conexiones tomando esos elementos que son comunes a la comunidad en donde están, que son conocidos para poder hacer esa conexión entre el mensaje que uno lleva y ese aspecto que ellos conocen. Y precisamente, si se dan cuenta, el apóstol Pablo, y como ya se ha hablado en otras ocasiones, viene de lo general a lo particular. ¿Qué quiero decir esto? Que él va a empezar primero en las plazas a estar hablando, a estar compartiendo, y eso yo creo que es un buen distintivo que nosotros debemos aprender. ¿Qué significa? En las plazas, me han recomendado que cuando uno va a otro país, el mercado, el cementerio y las iglesias es en donde uno debe de ir para identificar cómo es la cultura. ¿Por qué? Porque en el mercado es donde están todos esos elementos sin filtro. Cómo se come, cómo se vive, cómo se discute, cómo se hace comercio. Y el apóstol Pablo inicia allí y desde allí empieza hablando, pero luego se va a la sinagoga donde ya hay un pequeño sector que ya está dedicado a la lectura y a la reflexión de las Escrituras, pero luego se va al areópago hacia los académicos, si lo podemos decir así. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Que es posible que a usted le corresponda hacer puentes estando en las plazas o estando en los lugares donde se hace de cultura, pero también en donde hay el aspecto religioso, el aspecto en donde se adora a Dios o en donde va a discutir académicamente. El punto es que usted no se sienta inadaptado, sino que identifique en dónde el Señor lo ha puesto y cómo entonces usted puede hacer esas conexiones para poder llevar el Evangelio. Y dirá usted, ¿y cómo es que se lleva el Evangelio dentro de los que ya adoran a Dios? De repente hay exhortaciones como la que está haciendo el apóstol Pablo. Ustedes son muy religiosos, ustedes tienen muchos dioses, pero hay uno que no conocen y ese es el que yo les quiero contar. De repente Dios va a hablarnos a través de consiervos que no están haciendo precisamente lo que el Señor les llama a hacer, sino otras cosas. Y de repente el Señor ahí lo va a utilizar a usted. Entonces, en primer lugar, conozcamos la cultura. En segundo lugar, vamos al lugar en donde Dios nos ha colocado. Y en tercer lugar, siempre estemos dispuestos a hablar de esas verdades de Dios eterno. El ágora, ese mercado donde ellos se juntaban y cómo esa progresión que tú dices debe ser tan llevada, porque a él lo llevaron. Después, al escuchar esto, lo llevan al areópago. Y entonces les llega a hablar a los académicos, como tú decías. Sin embargo, en el mercado, en la plaza, en ese lugar, es donde todo arranca, donde ellos se ponen a
a compartir la noticia en ese mercado. ¿Cómo le podríamos llamar ahora, Ricky? Nuestras plazas de cultura, nuestros centros comerciales. Centros De comerciales. hecho, por eso es que nosotros creemos que en nuestro caso que hacemos iglesia en cines, precisamente lo hacemos porque esos son los nuevos lugares de cultura, ¿verdad? Cualquier lugar donde se establece cultura, cualquier lugar donde se está hablando de algo novedoso, ¿verdad? Ustedes tenemos que entender que nuestro evangelio, y lo voy a decir así porque debemos tomarlo como a conciencia, que es algo que Dios nos compartió y ahora es nuestro también para compartir. Se trata de sus buenas noticias. Ese evangelio no solamente es poderoso, también es actual y es algo novedoso. Es novedoso cuando nosotros lo estamos viviendo y por eso Pablo podía compartirlo de esa manera. Y tomando lo que mencionaban tanto Caro como Antulio, cuando Pablo se presenta a ellos, establece ese puente escuchándolos, compartiendo con eso, como bien decías, Caro, y él no se establece como alguien superior, como alguien más grande que ellos, se establece como alguien también de ellos mismos, ¿verdad? De hecho, cita a sus poetas. Ajá, él, ¿sabes? Me gusta porque Pablo en constantes ocasiones se presentaba, miren, yo me hago a todos, diciéndose, no me hago a sus costumbres, no es que yo creo ahora lo que ellos creen, Ni me vuelvo mundano Claro, como ellos. claro. sino O sea, que tengo ese conocimiento de todo como para poder y hablarle en sus términos. Y por eso es que estamos hablando de este contraste. No es un cristiano mundano, es un cristiano de clase mundial. Alguien que puede enriquecer una conversación con alguien más. Y eso le preguntaría, ¿qué estamos obteniendo de nuestro entorno como para enriquecer la vida de los demás? Por eso Pablo estaba siendo escuchado acá, por eso lo invitaron, por eso dijeron, bueno, necesitamos escuchar a este hombre, está proponiendo algo novedoso, algo nuevo. No viene con la misma cantaleta de siempre, con la misma canción de siempre, viene a contarnos algo y en medio de esa invitación aprovechó la oportunidad. ¿Qué queremos agregar a los demás? Pero para agregarle valor a los demás, Antulio, Caro, ¿saben qué? Vamos nosotros a tener que estar siempre creciendo, tener algo novedoso que contar, estar empapados de la cultura, saber de esto y aquel aspecto y tener algo para conversar con todos. Así No es. tiene que ser experto uno, Así es. pero sí un no motivo sonar, de y conversación. fíjate que no sonar religioso como tal, al contrario, sino que tener ese acervo cultural para poder hablarle a la gente y buscar esas ventanas de oportunidad de conexión. Trasladémoslo, traspolemos esta situación a nuestro mundo actual. Solo imagínense ustedes que de repente uno de sus hobbies favoritos es X deporte, ¿verdad? El tenis. No hablemos El de fútbol. fútbol, por favor. ¿Me puedo ponerme la contra? No, pero o cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero el deporte que te guste, en mi caso, el motociclismo. Entonces, cualquiera de las cosas que te gusten a ti, tú puedes empezar a compartir con esta gente y encuentras vínculos de conexión para hablar con ellos. Y entonces, ¿qué sucede? Aprovechas la oportunidad. Por ejemplo, Pablo, si ustedes se dan cuenta, después que los trata con respuesta, varones atenienses, les dice, genio, porque pues. es verdaderamente genial la manera que él se acerca y tiene una estructura para poder presentar el mensaje, porque él se da cuenta y les dice aquí, primero, cuando se acerca a ellos, les dice, pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Imagínense eso, o sea, les da una pincelada que los sacude y después dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, les empieza a narrar quién es el Dios que le está predicando y cómo después lo trae todo a Jesucristo, donde dice, de un solo hombre hizo todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y él les ha purificado los tiempos. Y no solamente eso, después les dice, pero lo cierto es que él no está lejos de cada uno de ustedes. Los acerca. Después estratégicamente les dice, ¿saben qué? Ese Dios está cerca de ustedes. Y empieza a hablar de Jesucristo. ¿Saben qué, queridos amigos? Nosotros no hablamos de la iglesia, del ministerio, de nosotros. Hablamos de Cristo y Cristo resucitado. Y nuestro propio testimonio de vida, lo que decían nuestros amigos ayer, ese propio testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida es irrefutable. Y lo que Dios nos ha cambiado son estrategias evangelísticas que Dios nos puede permitir para ser cristianos de orden mundial y no mundanos. Exactamente, y ¿saben qué? Ahorita estaba recordando algo. Pablo era discípulo de Gamaliel. Así es. ¿Verdad? De la Criado escuela a los pies de Gamaliel, de la de escuela Geliel. de Geliel, ¿verdad? Gilel. Gilel. Y ellos estaban acostumbrados a hacer prosélitos, ¿verdad? Es decir, atraer a otras culturas hacia el judaísmo. Sí. Así que Pablo ya tenía esta experiencia de ser un misionero. Él ya sabía que era llevar lo que él creía y plantearlo como una opción para las personas.
es cambiado, es transformado por Dios. Jesús se le muestra. Y a través de eso ahora Pablo tiene otra noticia que contar. ¿Por qué le digo esto? Porque venimos construyendo ya de varios días, amigos, y hemos visto cómo Dios nos formó de una manera particular, única, y entendimos nuestra forma, y dentro de la forma está nuestra historia. Pues Pablo tenía una historia en particular, y Pablo usó lo que él era, lo que había sido formado hasta acá, como elementos para poder conversar con las personas. ¿Y sabe qué? Muchas veces uno buscaría que entonces todos le crean, pero uno no puede convencer a nadie. Pero sí, Dios, cuando presentamos a Dios, Dios puede convencer a algunos y al final termina diciendo, algunos le creyeron y se unieron a Él. Y la pregunta sería, ¿por esos algunos habrá valido la pena todo el tiempo que Él estuvo preparándose? Y la respuesta es claro que sí. Claro que sí. Dios había formado a Pablo y lo llevó a este momento, a este lugar, y deja plasmado esto para que algunos le conozcan, porque no le conocieron a Pablo, conocieron a Dios. Amigo, no subestime el esfuerzo y la historia que Dios ha invertido en usted por alcanzar a uno. Si uno más, decía Rick Warren, si uno más es alcanzado, entonces va a haber valido la pena haber vivido a este tiempo la historia que Dios nos ha dado. Y eso es con los recursos que ya tenemos, Antulio, Carito, eso es con lo que Dios ya puso en nosotros. Así es, y en nuestro tiempo recordemos que donde los metarrelatos que se les llama, donde va siendo construidas nuestras propias historias, se han derribado con este mundo postmoderno. Por eso es que necesitamos saber cómo conectarnos con nuestros jóvenes, cómo hablar a nuestros jóvenes y cómo recordarles que el Dios sobre la tecnología, por sobre las experiencias y por sobre lo que conozcan ellos hoy, es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, el que está con nosotros, como le decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ese no está lejos de nosotros, sino que está con nosotros, Antulio. Ahora sí, qué lindo. Y gracias, Carlos, por traerlo a colación y bien de que seas esto. Yo me quedé con el versículo 33 porque vi su estrategia, la estrategia de Pablo. Dice al final, Pablo se retiró de medio de ellos. Y aquí viene el pero. Pero algunos le creyeron y se unieron a él. Y aquí dicen nombres específicamente. ¿Qué será que la Escritura haya plasmado los nombres? Uno de ellos era Dionisio, que era miembro del Areópago. O sea, era un tipo influyente, era un hombre influyente. Y una mujer llamada Dámaris, que era una mujer con recursos. Según dicen, era una mujer con mucha influencia igual. Y otros más. Pero hay registrados 2 de ellos que empiezan a ser personas claves. ¿Para qué? Para que el mensaje y el evangelio se pudiera seguir transmitiendo. Querido amigo, ¿qué te parece si nosotros oramos un momentito? Solo oramos por aquellas oportunidades que Dios puede estar teniendo en nuestra vida, aquellas oportunidades que Dios quiera traer a nuestra cercanía, a nuestro corazón, a nuestras personas, para poder hablar del Señor. Carol, ¿qué te parece si hacemos una oración brevecita porque estamos en la recta final? Claro que sí. Y después, obviamente, vamos a tener que hablar del Bible Challenge, pero oremos. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos puede dar la estrategia. Y como hablábamos recientemente, el Espíritu Santo nos puede indicar a quién Él ya está preparando y uno puede sentir ese impulso de decir, este corazón ya está listo para poder hablar. Oramos rápido. Así es, oremos. Señor, gracias te damos por la oportunidad, Señor, que nos permites de existir, de estar en este mundo, en este siglo también, porque podemos ser testigos, Señor, de tu amor, de cómo tú transformas vidas, de cómo tú das esperanza, Señor. Y gracias porque nos invitas a ser parte de esta obra, de poder llevar ese mensaje de esperanza. Ayúdanos, Señor, a poder ser intencionales, pero también a poder hacer esas conexiones necesarias para llegar a aquellos corazones, Señor, que tú quieres cambiar, a aquellas vidas a las cuales tú quieres alcanzar, Señor. Ayúdanos a ser relevantes en este tiempo para poder honrar de ti, glorificarte a ti y que todo el mundo sepa, Señor, que tú eres Dios eterno por todos los siglos de los siglos y, Señor, que pueda llegar la esperanza a aquellos corazones que lo necesitan. Y queridos amigos, el Señor está con nosotros, no nos ha dejado, pero sí nos dejó su palabra para que podamos aprender de ella. Y en el Bible Challenge vamos a estar aprendiendo en Eclesiastés 11 y 12 y ahí me gusta porque Eclesiastés es esa interpretación, esa observación del proverbista que puede ver acerca del sentido de la vida. Y vea lo que dice 11:4, dice, el que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes
no cegará. Es decir, nos invita a la acción, pero hay algo importante, Antulio y Ricky, que nos dice el capítulo 12 y da consejos a los jóvenes. Y uno de ellos es, acuérdate de tu Creador en el capítulo 12:1, en los días de tu juventud, antes que vengan esos días en los cuales digan, no tengo en ellos contentamiento. Querido amigo, querido joven, el Bible Challenge nos ayuda a saber cómo vivir intencionalmente y ser relevantes en este tiempo a través de la palabra del Señor. Vaya con Dios. Arriba, 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 arriba ese ánimo, queridos amigos, animómetro. Recuérdense que esta es una semana corta, el viernes es feriado 15 de septiembre y tenemos la oportunidad de descansar, de reflexionar, de pensar en la gran comisión. Esa es tu comisión. Día 38, conviértete en un cristiano de clase mundial. Y saben una cosa, queridos amigos, es interesante. Hoy vamos a ver 4 formas de pensar para convertirnos no en un cristiano mundano, sino ser un cristiano de clase mundial. Y para eso hay que apretarnos los cinturones, para eso hay que poner atención, porque el video que producción nos ha mandado de hola Rick, ¿cómo estás, querido Rick? Eso me encanta, ¿verdad que sí? Hola, me encanta. amigos. No, hola amigos, es que ya te imaginas. Qué bonito hablar en español. Es que no, es genial. Así que amigos, veamos el video de Rick Warren y luego eso le da pie a lo que vamos a leer el día de hoy. ¿Cómo hacemos para ser un cristiano de clase mundial? Porque la gran comisión es tu comisión. Veamos. El capítulo 38 creo que es el capítulo que más siento con el corazón. Se llama Conviértete en cristiano de clase mundial. ¿Saben? Las últimas palabras de Jesús a sus seguidores fueron estas. Quiero que vayan por todo el mundo, a toda nación, en otras a todos los grupos de personas y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a seguir todas las cosas que les ordeno con amor y siempre junto a ustedes, aún en las malas situaciones. Esa es la gran comisión. Para muchos es la gran antigua comisión. No hicimos nada con ella. Dios dice a todo cristiano que comparta las buenas noticias. Y Jesús dijo en Hechos 1:18, irán de Jerusalén a Judea, de ahí a Samaria y hasta el fin de la tierra. Y dijo hasta el final, no hasta entonces. Dijo, vayan de Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Su misión se inicia en su propia ciudad. Jerusalén es su lugar, es la ciudad, es la comunidad donde ustedes viven. Luego dice, ve a Judea, es el lugar cercano a ustedes. Es el área cercana a su ciudad. Luego dice, vayan a Samaria. Los samaritanos eran gente culturalmente diferente a los judíos que vivían en la misma área. ¿Conocen a alguien que sea culturalmente diferente a ustedes y que viva en la misma área? Así es Samaria. Yo vivo en el sur de California, en el área de Los Ángeles justamente, donde se hablan 196 idiomas. No tengo que ir por todo el mundo viene hacia mí, porque Samaria está a mi alrededor, toda nación está allí. Dios nos dice, vayan por todo el mundo. Dice, vayan de Jerusalén a Judea, a Samaria y al fin del mundo. Nunca dice primero Jerusalén, luego. Hay que hacerlo al mismo tiempo, debe ser simultáneo. Convertirse en un cristiano de clase mundial nunca ha sido posible hasta hoy. Cuando Dios ofreció la gran comisión, físicamente era imposible para los discípulos poder hacerlo. No podían ir a Australia, no podían ir a Latinoamérica, no había transatlánticos, no había aviones o automóviles. No existía el fax y menos el internet. No había teléfonos o telégrafos, nada de eso. Había 2 formas de transporte, a pie o en burro. Y hoy pueden ir a cualquier parte del mundo en menos de 48 horas. Así es que Samaria no va a ti, tú vas a Samaria, ella viene a ti, ¿cómo está? La idea es que te conviertas en un cristiano de clase mundial. Y la lectura viene de esta forma. Tienes que tomar una decisión. El escritor en su libro nos está retando precisamente a tomar esa decisión. ¿Y cuál es? Ser un cristiano de clase mundial o ser un cristiano mundano. Los cristianos mundanos ven a Dios esencialmente como una satisfacción personal. Son salvos, pero orientados hacia sí mismos. Les gusta asistir a conciertos y seminarios enriquecedores, pero nunca los encontrarás en conferencias misioneras, porque no les interesan. Quieren usar a Dios para sus propósitos, mas no ser usados para los propósitos de Él. Bueno, y luego dice, en contraste, los cristianos comprometidos fueron salvados y creados para una misión. Están ansiosos por recibir una asignación particular y se emocionan con el privilegio de ser usados por Dios. Su gozo,
su confianza y entusiasmo son contagiosos porque saben que hacen una diferencia, se levantan cada mañana oyendo vaya con Dios. Eso es énfasis añadido por el lector. Cada mañana esperando que Dios obre a través de ellos en nuevas formas. Y pregunta de una forma introspectiva el escritor, ¿qué clase de cristiano quieres ser? Dios te invita a participar en la causa más grande, más extensa, más diversa y más importante de la historia, su reino. Así que veamos entonces estos puntos de cómo pensar como un verdadero cristiano. Número 1, deja de pensar en ti mismo y piensa en otros. La Biblia dice, no sean niños en su modo de pensar, sean adultos en su modo de pensar. Este es el primer paso para convertirte en un cristiano de clase mundial. Los niños solo piensan en sí mismos, pero cuando crecen, piensan en otros. Dios nos manda, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Por supuesto, este cambio es difícil porque somos egoístas por naturaleza y casi toda la propaganda nos anima a pensar en nosotros mismos. La única forma de cambiar este paradigma es dependiendo momento tras momento de Dios. Afortunadamente, Él no nos deja luchar por nuestra propia cuenta. De hecho, Dios nos ha dado de su Espíritu, con mayúscula, porque es el Espíritu de Dios, el cual nos ayudará a pensar más en los demás que en nosotros mismos. Y ¿saben qué es interesante, mis amigos? Que el autor nos está proponiendo, primero, deje de pensar en ti mismo y piensa en otros. Y es que, francamente, amigos, ese egoísmo es muy natural. Él decía, no tienes que aprender a ser egoísta. Solo, Carol, ponte a pensar cuando tú tienes hijos, ¿verdad? Cuando, por lindo que sean nuestros hijos y todo, desde chiquitos, de lo primero que uno se da cuenta, cuando ya empiezan a interactuar, es que todo lo quieren para ellos, todo es mío y no quieren compartir. Es muy natural realmente. Así y por eso hemos importado a una mamá. La hemos traído para que nos cuente la verdad. Traída desde lejos. Díganos de dónde, por favor. A ver. Bueno, vengo nacida en Nicaragua, Imagina. naturalizada costarricense, hace casi 22 años, Antulio, viviendo acá en Guatemala. Así es que puedo entender que los niños de Nicaragua, en Costa Rica y en Guatemala, e incluso en Chile, porque mi esposo es chileno, ya lo saben, y mi hija mayor es chilena. Así es que los niños en donde sea, efectivamente el autor dice, son egoístas y solo Dios es el que nos cambia, porque el niño tiene un carrito, pero la niña lo quiere. La niña tiene una muñeca, pero el niño la quiere porque ellos no tienen esa distinción. Pero el autor nos está desafiando precisamente a que tomemos una decisión. Y la pregunta es, ¿qué decisión va a tomar usted? ¿A tratar de ser un cristiano de ese carácter mundial? Recuerde, global no necesariamente globalista. Y global quiere decir que usted está tomando en cuenta qué aspectos Dios puede utilizar a través de usted, con usted y en medio de usted. Así es, y definitivamente creo que dejar de pensar en nosotros no se hace diciendo voy a dejar de pensar en mí, voy a dejar de pensar en mí, voy a dejar de pensar en mí. Se hace poniéndole atención a los demás, viendo las necesidades de los demás. Y esas necesidades, Carito, Antulio, nos van a dar pauta a extender esos puentes de conversación que estábamos hablando inicialmente que Pablo hacía. Ver cuál es la pregunta que la gente sí está haciendo, esa pregunta que ellos están necesitando una respuesta, nosotros podemos verla si les ponemos atención, si dejamos de pensar en nosotros mismos. Y eso va a ser de escuchar una conversación, de ver la configuración de su vida, y va a ser de simplemente preguntar. Cuando hacemos preguntas, yo he aprendido, tengo una esposa maravillosa que hace unas preguntas sensacionales y me impresiona eso. Cuando ella hace una pregunta, comienza, solo activa la conversación y después se queda escuchando. Qué lindo. Y después conocemos a las personas. Entonces, amigos, dejemos de pensar en nosotros poniéndole atención a los demás, Antonio. Ya de cocinar muy bien también. Ah, no, cocina fabuloso. Se nota. Fabuloso. Papá, es que él te la dejé. Te lo estaba poniendo, papá. Saludos, Florecita. Y para que lo dijiste, y Verita también. Por supuesto. Y mi esposo también. Ahí está. No, pero Por eso fíjense nos que- invitaron a nosotros. Sí, por eso. No, pero es interesante ustedes porque lo que estamos hablando es cómo pensar como un verdadero cristiano, ¿verdad? Y lo que estamos entendiendo es cómo pasar de ser un cristiano mundano, o sea, no ser un cristiano mundano, ¿verdad? Sino ser un cristiano de clase mundial. ¿Y sabes por qué? Jesús y la palabra nos dice a nosotros que nosotros no somos de este mundo. O sea, nosotros
Y mi sentir muy, muy personal es que la religiosidad vacuna a la gente. La religiosidad, legalismo, es lo que a la gente no le gusta de parte de los cristianos. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos de influir en la cultura y no podemos ser mundanos y hacer, como dice Romanos, acomodarnos o meternos en ese molde. Entonces tenemos que salir de ese molde del mundo y no ser mundanos, sino ser cristianos de orden mundial, de nivel mundial. Y por eso es interesante. Fíjense que la Escritura, y olvídate, en la parte final, nos pone una serie de mapas y nos explica tantas cosas de mapas que nos hace abrir a nosotros una perspectiva. Entonces, ¿cómo pensar como un verdadero cristiano? Uno, deja de pensar en ti mismo y piensa en otros. Pero hay un segundo elemento que creo que es interesante también. Sí. El número 2, para ser ese cristiano de carácter mundial o de clase mundial, el número 2 es cambia de una perspectiva local a una global. ¿Qué quiere decir eso? Dios es un Dios global. Desde el principio, Él quiso a los miembros de la familia de cada nación que creó. Ya la mayoría en el mundo piensa de una manera global. Nuestras vidas se entretejen cada vez más con la de otros de distintas naciones a medida que compartimos la moda, el entretenimiento, la música, los deportes y aún la comida rápida. Estamos más conectados que nunca. Estos días son emocionantes para vivir. Definitivamente, el primer paso para comenzar a pensar globalmente es orar por países específicos. Los cristianos comprometidos oran por el mundo. Consigue un mapamundi, dice el autor, ora por las naciones por nombre. La Biblia dice, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra, dice el Salmo 2.8. Vaya que no lo leyó porque me hubiera puesto a llorar vos. De verdad, este texto me lo está hablando el Señor tanto y lo acabamos de hablar con los amigos de la congregación. Y es un texto que yo creo que nosotros tenemos que creer como cristianos. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Amigos, y tuyos serán los confines de la tierra. ¿Sabes qué? Para gloria y conocimiento de aquel que llena todo en todo y es el Dios que Pablo estaba hablando y el que nosotros predicamos. Ahora escucha esto. La oración es la herramienta más importante para tu misión en el mundo. Las personas pueden rechazar nuestro amor y nuestro mensaje, pero no pueden hacer nada contra nuestras oraciones. Igual que un misil transcontinental, puedes apuntar con una oración al corazón de una persona, estés a 3 metros o a miles de kilómetros de distancia. Así es. Y otra forma de desarrollar un pensamiento global es leyendo y viendo las noticias con los ojos de la Gran Comisión. Donde quiera que haya cambios o conflictos, puedes estar seguro de que Dios los usará para atraer a la gente a Él. La gente es más receptiva a Dios cuando sufre tensión o vive periodos de transición. Por cuanto el porcentaje de cambio se mantiene aumentando en nuestro mundo, muchas más personas están dispuestas a escuchar ahora más que nunca las buenas nuevas. Sin embargo, la mejor forma de tener un pensamiento global es enrolarse en un proyecto misionero breve en otro país. No hay sustituto para ello. Una experiencia real en la vida de otra cultura es irreemplazable. Ponte una meta y participa en un proyecto misionero. Te pido encarecidamente, dice el autor, que ahorres y hagas cualquier cosa para participar en un viaje misionero breve al exterior, tan pronto como te sea posible. Casi todas las agencias misioneras pueden ayudarte a lograrlo. Ello hará que tu corazón crezca, tu visión se amplíe, tu fe aumente, tu compasión se profundice y además rebosarás de gozo como nunca lo has sentido. Esto podría marcar un cambio radical en tu vida. Queridos amigos, las misiones, y recuerdo siempre que hablo de misiones, pienso en Herman Hall, por supuesto, y el Ministerio de Misiones Médicas, porque mis hijos y los hijos de muchos de mis amigos que han pasado por este ministerio, que han estado en esas misiones, sus vidas han sido cambiadas. Cuando tú te enrolas en ir a otro país y pagas como muchas veces hemos visto que los norteamericanos hacen cuando vienen a nuestro país, ellos testifican que su vida les cambia por completo. ¿Por qué? Porque entiendes la cultura y empiezas a entender la necesidad. Dios pone una carga en tu corazón para esto, Carol. Así es, y creo, Antulio y Ricky, que nosotros acá en Guatemala somos bendecidos porque es un país también multicultural, también es un país de muchas religiones y como cristianos tenemos el espacio,
tenemos la oportunidad de poder entender de que Dios está obrando. Porque déjeme decirle, Dios nunca fue un Dios exclusivista, aunque así pareciera, Ricky, porque hablamos de una nación escogida. Sin embargo, desde el principio vemos cómo Dios desea alcanzar, como decía el autor, a todas las familias. Y tengo, por ejemplo, aquí ejemplos distintos. ¿Recuerdan a Séfora, la esposa de Moisés? Precisamente ella no era israelita, pero Dios los conecta a ellos para que Moisés pueda hacer su misión. Pero luego, ya estando en Egipto, recuerdan a José, él también tomó esposa de las egipcias, pero Dios no lo rechaza por eso. O recuerdan a Rahab, por ejemplo, la ramera en Jericó, Dios no la rechaza, por el contrario, la premia por esa fidelidad y ese amor que tuvo hacia los espías. Y así podríamos enumerar a distintas personas que Dios llamó, invitó e hizo parte de su pueblo. ¿Qué quiero decir, Ricky? Dios realmente siempre tuvo una perspectiva universal de su plan, no necesariamente étnica. Dios no quería solamente a estos poquitos, Dios quería que estos poquitos fueran y llevaran esa misión a todo el mundo. Así es, Caro. Y ¿saben qué me impresiona de lo que acá Rick Warren compartía? Es estas diferentes técnicas de poder pensar global. Y daba una hora por países específicos. Decía, puedes estar orando a 3 metros o a 3,000 kilómetros. La gente no sabe, no puede con tus oraciones. Y no es algo perverso, ¿verdad? De, estoy orando por ellos. Sino es algo de bendición. Uno está orando literalmente para el bienestar de ellos. Y saben, creo que esa es una forma en la que podemos comenzar. Sin embargo, solo quiero hacer un paréntesis, que no debiésemos quedarnos con el yo estoy orando por ellos, ¿verdad? Y no hablar. Necesitamos externar la palabra que Dios ha dejado para estas buenas noticias. Sí, tenemos que hacerlo. Tenemos que ir y luego de orar y preparar ese ambiente, ese aerópago como Pablo lo hizo, nosotros podemos ir y, usando los puentes que hemos tendido al escuchar, compartir esta buena noticia. Pero tenemos que hacerlo, amigos. Tenemos que hacerlos. Así que oremos y luego vamos a ese territorio que Dios nos ha permitido preparar en oración. Y me encanta lo que mis amigos están diciendo y amigos que nos están escuchando. Pongamos mucha atención porque recuerda que el autor nos da 2 claves aquí. Cómo pensar como un verdadero cristiano. Primero, deja de pensar en ti mismo y piensa en otros. Y el segundo, o sea, son consejos prácticos. El segundo, cambia de una perspectiva local a una global. Caro leyó esto y me llama mucho, mucho la atención que dice, Dios es un Dios global. Desde el principio, Él quiso a los miembros de la familia de cada nación que creó. Escucha esto, porque dice la Biblia que un día de toda gente, de toda clase, lengua, raza y nación, todos estaremos en la presencia del Señor. O sea, Dios es un Dios global, pero Él después nos tiene un reto que me llama la atención. La mayoría en el mundo piensa de una manera global. O sea, ya eso sucede a nivel comercial, científico, a nivel, póngale usted, económico. La gente ya piensa de manera global, pero los cristianos seguimos pensando de manera local. Seguimos pensando en nuestro pedacito y por eso es que el autor dice que tenemos que ir progresivamente, ¿verdad? Ustedes, tenemos que ir progresivamente hasta los últimos de la tierra. Entonces, él luego viene y pone acá cómo de una manera u otra, dice, miren, nuestras vidas se entretejen cada vez más con la de otros de distintas naciones a medida que compartimos la moda, entretenimiento, música, deportes, comida rápida. O sea, conforme nosotros vemos que todas estas partes de la cultura se entrelazan y entretejen, entonces nosotros vamos comprendiendo que las naciones pueden tener nuestro mensaje de parte de Dios. ¿Por qué quiero llegar a este punto? Porque necesitamos cambiar de pensar de manera local, Carol, a manera global. Es imperativo hacerlo. Es imperativo, pero también hay un gran riesgo, querido Antulio y Ricky y querido amigo. ¿Cuál es el riesgo? De que a veces queremos parecernos a otras culturas y adoptar esas costumbres, adoptar todo, e incluso hasta la religiosidad, los dioses de otras culturas, y decir, no importa, como ya hemos dicho, soy cristiano, pero voy a hacer mi yoga, soy cristiano, pero voy a ofrecer este sacrificio, soy cristiano. Entonces, ese es el gran riesgo dentro de este carácter global, que si usted no está pensando en ese concepto global desde la perspectiva divina de que Dios quiere alcanzarlos a todos, sino que usted se está asimilando a la cultura, ese es un gran peligro y usted tiene que pedirle al Señor que le dé sabiduría. El apóstol Pablo no se asimiló a los atenienses.
Él llevó el mensaje de ese Dios no conocido, tendió ese puente. Entonces usted tiene que tener esa fe firme en el Dios verdadero y tender esos puentes para llevar esa voz de esperanza. Ese Dios que tú crees adorar es el Dios que yo te predico, el creador de todo y el salvador y que perdona nuestros pecados. E interesantemente creo que por eso Rick Warren dice acá, ¿verdad? Que nosotros seamos cristianos, no cristianos mundanos. Sí. Exactamente eso, sino un cristiano de clase mundial, o sea, como un embajador. ¿Cuándo has visto, pues, o te imaginas un embajador que ande adaptándose a la cultura? Mantienen todo, desde su acento. Si es argentino, viste que eso grande. Sí, grande, O es chileno, o es mexicano. O sea, se mantienen ellos entendiendo que no son parte de la otra nación. Y tú y yo somos embajadores de Cristo, queridos amigos. Es un tiempo lindo y creo que vamos a orar. Vamos a orar para dar gracias. Ricky, ¿qué te parece si hacemos una oración diciéndole, Señor, permite que tu Espíritu Santo me haga ver primero las naciones, el campo misionero o la carga que tú has puesto? Y segundo, ser un cristiano de clase mundial. Así es, oremos. Padre bueno, mi Dios, hoy nos acercamos a ti con expectativa de lo que has puesto como propósito para nuestra vida. Hoy te pedimos, Dios, poder ver con tus ojos, sentir con tu corazón acerca de las naciones, acerca de a dónde nos quieres llevar, desde lo más cercano a las personas más próximas nuestras hasta los lugares más recónditos. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a ser entonces esos cristianos de clase mundial, dándonos el valor para comprometernos hablando de tu evangelio, de tus buenas noticias desde el inicio. Que la gente que nos conozca sepa que nosotros traemos esas buenas noticias y lejos de ser incómodos podamos llevar una verdad transformadora que pueda cambiar a sus familias y salvarlos a ellos y a los que están alrededor. Te damos gracias y quedamos con este reto en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Vaya con Dios. Hoy el tema está fenomenal, queridos amigos. La Gran Comisión es tu comisión. A veces pensamos que la Gran Comisión es para los pastores o para los líderes. No, la Gran Comisión es para ti y para mí. Rick Warren dice, no todos somos llamados a ser pastores, pero todos somos llamados a ser ministros, esos que sirven y que viven los 5 propósitos. Amigo, tú y yo nacimos para enamorarnos del Señor en 5 maneras, entendiendo los 5 propósitos. Adoramos al Señor, servimos al Señor, crecemos a parecernos más como el Señor, porque es parte de nuestro llamado de discipulado. Compartimos con aquellos que son la iglesia del Señor y llevamos las buenas noticias del Señor. Y nuestros amigos ayer lo dijeron, Carolina, me impactó esa parte. Se nos olvida que el 5º propósito, evangelismo, es solo para esta tierra. Es el único que es solo para acá. Así Y es. los demás, los otros 4 no, pero este sí. Y por eso estamos hablando de eso. Y hay un buen material que quiero que tú nos compartas y lo leas tú con esa voz femenina. Nos lo van a poner nuestros amigos de producción para los que están en la radio y nos están escuchando. Esto lo vamos a poner también, pero creo que es una linda imagen para entender el resumen de qué estamos hablando hoy. Así, estamos hablando de cómo ser un verdadero cristiano. En primer lugar, dice el autor, deja de pensar en sí mismo y piensa en otros. En segundo lugar, cambia de una perspectiva local a una global. En tercer lugar, forja una perspectiva eterna. Y en cuarto lugar, deja las excusas y piensa en formas más creativas para cumplir con tu misión. Definitivamente, estas son formas de cómo comunicarnos y de cómo comunicar el evangelio. Vamos a enfocarnos ahorita en la tercera, cómo forjar una perspectiva eterna. Y dice el autor, para sacarle el mayor provecho a tu vida terrena, debes mantener una perspectiva eterna. Eso te impedirá concentrarte en asuntos menores y te ayudará a distinguir entre lo que es urgente y lo que es trascendente. Pablo dijo, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Muchas de las cosas en las que gastamos nuestras energías no tendrán importancia en un año y por consiguiente mucho menos en la eternidad. No cambies tu vida por cosas temporales. Jesús dijo, cualquiera que se deja distraer del plan que tengo para él no es apto para el reino de Dios. Ahora la pregunta, ¿qué obstáculo estás permitiendo que se levante en el camino de tu misión? ¿Qué te impide ser un cristiano comprometido? Sea lo que sea, quítalo de delante de ti. Recordemos las palabras de Jesús. Él nos dijo que almacenáramos nuestros tesoros en el cielo. Pero dijo, ¿cómo hacerlo? En una de las declaraciones más mal entendidas de Jesús, él señaló,
Por eso les digo que no se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Y básicamente, Enrique, solo una pequeña interrupción. Tal vez aquí no era no Sí, se valgan, no se valgan, sino válganse. Era válganse de las riquezas humanas o estas riquezas que estamos hablando ahorita para ganar amigos. Y de eso vamos a hablar en un momento, queridos amigos. Así es, y sigue el autor. Jesús quiso decir, lo que Jesús quiso decir es que debes usar el dinero que Dios te da para traer gente a los pies de Cristo. Ellos entonces serán tus amigos por la eternidad y te darán la bienvenida cuando llegues al cielo. Esta es la mejor inversión financiera que tú puedes hacer. Tal vez has escuchado la expresión, no puedes llevar nada contigo, pero la Biblia dice que puedes enviarlo anticipadamente, invirtiendo en personas que vayan al cielo. La Biblia afirma que así atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna. Y vamos a hacer una pausa para comentar acá porque luego cambiamos a algo que es interesante. Y yo solo quisiera recordarle, acabo de escuchar a Robert Morris un principio interesante y él dice, el tipo de cambio de las riquezas de este mundo, porque solo que quiero, antes les voy a dar la perspectiva correcta. Dice, Jesús quiso decir en esta parte lo que la Biblia afirma, ¿verdad? Que nosotros ganemos amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estemos en el cielo, estas nos reciban a nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un tipo cambiario, aquí hay un cambio de moneda. O sea, las riquezas humanas, cuando nosotros las usamos, o sea, usamos las riquezas que Dios nos ha permitido para llevar el evangelio, para compartir con otras personas, cuando ofrendamos, diezmamos, damos para misiones, lo que hacemos es hacer una conversión. Y en el cielo, que la verdadera riqueza son las personas, estas nos recibirán. Es las personas que van a haber entrado ahí a causa de lo que nosotros hicimos en esta tierra. Y entonces, esto le da sentido a lo que dice Rick Warren, que estamos hablando acá. Fórjate una perspectiva eterna. Si tú cambias tu perspectiva y dices, yo puedo usar todo lo que Dios me ha puesto en mis manos para llevar el mensaje, entonces mi vida tiene un sentido y aún las riquezas sirven para este propósito. Así es, y empezamos a entender que tenemos esa mentalidad de reino y no tanto esa mentalidad terrena de querer acumular, de querer tener por el simple hecho de decir, he alcanzado mis metas, sino que esas riquezas, esos recursos que Dios nos ha dado deben ser empleados precisamente para llevar esa misión y cumplir esa gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Por ahí dicen, ¿verdad?, que con la plata baila el perro. Pues por supuesto, tenemos que hacer uso de esos recursos, pensando en nuestros contextos de que, como dicen también, nada es gratis en esta vida. Entonces, hagamos uso de esos recursos, pero para glorificar al Señor. Ricky. No, perfecto, Caro. Y la verdad es que excelente ejemplo. Nosotros podemos usar recursos terrenales, recursos tangibles para algo intangible pareciera, pero que va a ser mucho más real porque es eterno. Y eso es las personas. Entonces, amigos, ¿qué estamos diciendo acá? Todo lo que nosotros tocamos en esta tierra, acá se queda. Pero las vidas de las personas, ese ser interior de cada una de las personas a las cuales afectamos, y no solo con cualquier cosa, afectamos con las buenas noticias de Dios, ellos pueden ganar esa vida eterna. Y entonces sí, claro, nos vamos a encontrar allá y vamos a estar todos ocupados viendo el rostro de Dios, alabando a Dios y enfocándonos en los planes que Dios tiene para la eternidad. ¿En qué nos estamos enfocando ahora? Nos estamos incluso dejando llevar por una perspectiva de cuando vemos a la persona, decimos, no sé si quiero hablarle, no sé si somos personas que debemos tener una amistad, o estamos creyendo lo que Dios nos dijo, amen a su prójimo como a sí mismos. Si creemos eso y si decimos conocer a Dios, no podemos no amar a nuestros hermanos y lanzarlos a lo eterno. Amigos, estamos delante de la eternidad, estamos a un paso de ella. No podemos determinar cuándo entramos. Lo cierto es que vamos a entrar. ¿En quién te estás invirtiendo para que ellos también lleguen a esa eternidad, amigos? Así es, y por eso necesitamos seguir aprendiendo a cómo pensar como cristianos. Y el cuarto consejo que el autor nos da es, deja las excusas y piensa en formas creativas para cumplir tu misión. Si estás dispuesto siempre, dice, hay maneras de hacerlo y hay agencias que te ayudarán. He aquí algunas excusas comunes. Solo hablo mi idioma. Esta es una ventaja. Millones
de personas quieren aprender tu idioma y están ansiosos por practicarlo. Es decir, enseña español y aprenda inglés o cualquier otro idioma, ¿verdad? Y otra excusa es, no tengo nada que ofrecer. Sí, sí tienes, dice el autor. Y sí, sí tienes, decimos nosotros también. Cada habilidad y experiencia tuya puede ser usada en algún lugar. Cada habilidad y experiencia. Ya sea que se tratara de Sara, que afirmó que era una persona muy vieja para ser usada por Dios, o de Jeremías, que alegó ser muy joven, Dios rechazó sus excusas. Él dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Quizás has creído que necesitas un llamado especial. Sin embargo, Dios, de parte de Dios, y has esperado por algún sentimiento o experiencia. Y eso es posiblemente sobrenatural, pero Dios ya ha declarado su llamado repetidas veces. Todos somos llamados a cumplir los 5 propósitos de Dios en nuestras vidas: adorar, entablar compañerismo, crecer igual a Cristo, servir y cumplir una misión con Dios en el mundo. Él no quiere usar solo a algunos de su pueblo, quiere usarlos a todos. Y por eso somos llamados a participar en la misión asignada por Dios. Él desea que su iglesia completa lleve el evangelio entero a todo el mundo. Muchos cristianos se pierden el plan de Dios para sus vidas porque nunca le han preguntado a Dios si quiere que sirvan como misioneros en alguna parte. Si estás tentado a decir que no, debes revisar entonces todas las posibilidades y modalidades disponibles. Te sorprenderás. Orar seriamente y preguntarle a Dios qué es lo que quiere para ti en estos años venideros. Dice el libro a continuación: no te imaginas los miles de misioneros que se necesitan con urgencia en este momento crítico de la historia, cuando innumerables puertas se están abriendo como nunca antes se había visto. Si quieres pertenecer a Jesús, debes tener un corazón que anhele alcanzar al mundo entero. No puedes sentirte satisfecho solo con que tu familia y tus amigos conozcan a Cristo. Hay más de 6,000 millones de personas. Déjeme decirle que tengo acá y son 8,60,328,726 personas, imagínese, sobre la tierra. Y el Señor quiere encontrar a todos sus hijos perdidos. La gran comisión es tu comisión y hacer tu parte es el secreto para vivir una vida significativa. Como estamos finalizando el libro, amigos, estamos en la recta final, miércoles, jueves y Stephanie, saben que venía a mi corazón esa famosa frase de Rick Warren, esa famosa frase que a mí me resonó en el corazón: el sentido de mi vida lo he encontrado en los propósitos de Dios. Y sabes, amigo, eso es lo que te estamos llamando a hacer. Y para serte muy franco, Ronnie este año nos propuso a nosotros que viviéramos y que entendiéramos y enseñáramos el tema de los 5 propósitos, basado en entender que lo que queremos en estos 5 propósitos es encontrarnos con Jesús. O sea, no saber la teoría, no saber que yo nací para adorar al Señor, para servir al Señor, para estar con los demás creyentes, para crecer en el conocimiento del Señor y para evangelizar. Es encontrar a Jesús, enamorarnos de Jesús. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú estás enamorado de alguien, tú quieres que todo el mundo sepa de tu relación, tu estatus en las redes sociales. Todo el mundo quiere que sepas que estás con esta persona, que realmente estás enamorado, y lo dices con toda la pasión del mundo. Esto es los 5 propósitos. Tú naciste, si estás enamorado del Señor, para hacer 5 cosas. Y Dios quiere en este tiempo que comprendamos que la gran comisión es nuestra comisión. Hay una noticia, y la buena noticia es Jesucristo, y Él está vivo, y Él es bueno, y Él cambia, y Él sana, y Él salva, y Él transforma. Él es el Jesús del que te estamos hablando. Y hoy vamos a hacer una oración para finalizar en un momentito después de los comentarios de mis amigos, pero quiero pedirle a cada uno de los que estamos acá que tú escuches de parte de Dios. El Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo: yo quiero conocer a ese Dios de esa manera, y todavía no lo conozco. Solo lo conozco, como Job decía, de oídas te había oído, de religión te había visto, pero mis ojos ahora quieren conocerte, mis oídos quieren escucharte. Así que prepara tu corazón. Carol, qué emocionante. La gran comisión es nuestra comisión. Así es. Y sabes que mientras me preparaba para eso, me acordé de las palabras que dijeron tanto
Pedro como Juan, cuando fueron y sanaron a un paralítico en Hechos 4:20, cuando dicen, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y yo le pregunto a usted, querido amigo, ¿ha visto cómo el Señor se manifiesta? ¿Ha oído todos los milagros que el Señor está haciendo a su alrededor? Entonces, conviértase en ese cristiano, en ese creyente que da testimonio fiel, no solo de lo que oye, de lo que ve, sino también de lo que vive, de cómo Dios es real en su propia vida. Porque la experiencia de caminar con el Señor, la experiencia de conocer al Señor de primera mano, no se la va a quitar nadie, y cualquier movimiento, cualquier idea, cualquier cosa que quisiera arrebatarle su fe, no podrá, porque su fe estará aferrada en el Señor por la forma en que usted ha caminado con Él. Así es, Caro. Y la verdad, amigos, es que debemos de dejar de buscar excusas. Bien lo decía Rick Warren, no busquemos excusas. Nosotros podemos encontrar en Dios todo lo necesario, ya lo tenemos. Ellos mismos, Pedro y Juan, dijeron, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. O sea, sé sano, levántate, sé salvo. ¿Saben qué, amigos? Nosotros ya tenemos algo que Dios dejó depositado en nosotros. Nos dejó en el lugar perfecto para hacerlo. Nos dejó en la familia perfecta, en la familia correcta para hacerlo, en el lugar de influencia en este momento para hacerlo. Hay personas a nuestro alrededor que necesitan que nosotros hablemos, y hay personas en otras partes del mundo que necesitan que nosotros hablemos. Pero hoy podemos iniciar. Iniciamos con los nuestros y luego nos expandimos a todos los demás. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos, sin faltar uno solo, se puedan arrepentir y alcancen el conocer a Dios. Así que, amigos, estamos ya listos para hacerlo. ¿Qué te falta? ¿Qué estás esperando? De verdad, en este momento puedes hacer esta oración, puedes hacer este compromiso con Dios, con tu familia, y hacer lo que Dios te está invitando. Así es, queridos amigos. Así que no lo piensen más. Así es. Oremos. Lo tenía listo, Miguel. No, pero antes de orar te voy a decir algo. Dios ponía en mi corazón y me recordaba Romanos 10, 13, 15. Y esto dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es la buena noticia de fe que predicamos, amigos. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas del Señor. Querido amigo, es una bendición proclamar el nombre del Señor, pero es una bendición conocerlo. Y si tú no lo conoces, hoy es un día especial, es un día de salvación. Hoy puedes tú entender, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Y si tú quieres acompañarnos en esta oración de fe, hoy es el día lindo para hacerlo. Y puedes ahí, si estás en un lugar privado, cerrar tus ojos, o si vas manejando, o en un bus, donde quiera que estés, y acompañarnos en esta oración y decir, Señor, hoy quiero entender, Padre, que posiblemente no te conozco, que tal vez te había oído de oídas, pero hoy mis ojos están ávidos de conocerte, mis oídos están prestos a escucharte. Quiero conocerte de una manera personal, tal vez solo, como Pablo decía, solo te he conocido de manera religiosa. Pero hoy quiero entender al Dios no conocido, aquel que no tiene principio ni fin, aquel que siempre ha existido y siempre existirá. Ese Dios quiero conocerlo. Y ahí puedes decir conmigo, Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de querer vivir una vida independiente de ti, Señor, a mi manera. Y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra a morar a mi vida, perdona mis pecados y hazme una nueva criatura, Señor. Te recibo como mi único y suficiente Salvador, y creo que tú pones tu espíritu en mi corazón a morar. Y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, si ustedes han hecho esa oración, les voy a contar que van a tener un 15 de septiembre totalmente distinto. ¿Y saben por qué? Porque si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Esa es la libertad más linda, libertad de nuestro pecado, libertad para vivir la plenitud, y sobre todo ahora la libertad para que la gran comisión sea nuestra comisión. Carol, qué privilegio estar contigo ahí compartiendo con ese espíritu tan lindo, tan afable y sobre todo tan lleno del Señor para presentarlo siempre a la gente. Así es. Gracias, Antulio, y queridos amigos, recordemos siempre que todos somos invitados, y si Dios lo está invitando a usted a ser parte de su obra, entonces esa invitación es divina, solamente debemos corresponder a esa invitación. Muy emocionados de haber compartido con todos y cada uno de ustedes. Creo, Antulio, que estamos
a vísperas de buenas noticias. Y hoy podemos tomar a la mitad de la semana la decisión de compartir esas buenas noticias. Así que le invitamos a que no lo piense más, que lo haga ya y que usted pueda compartir con todos a su alrededor y entender que Dios lo puso en el momento indicado. Totalmente de acuerdo contigo, Ricky. Carol, muchas gracias por el favor de su sintonía. De verdad, para nosotros, tanto Ricky Cice, el Toro, conocido en los mundos cristianos como el Toro Cice, y por supuesto Carolina de Chamorro, es un gusto estar con ustedes. Su amigo y seguro servidor Antulio Castillo, también muy agradecido con el Señor, porque cada vez que estamos aquí entendemos que no merecemos estar aquí, que es un regalo, una oportunidad para tratar de cumplir con esa gran comisión que también es tu comisión. Déjame contarte que Hechos 1:8 dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la buena noticia? El Espíritu Santo ya vino y ya nosotros somos testigos. ¿Cuál es la Jerusalén? Es tu casa. ¿Cuál es tu Judea, tu colonia? ¿Cuál es tu Samaria en nuestra nación, nuestra Guatemala, en nuestro caso, o cualquier país donde Dios te tenga? Y el resto es el mundo. ¿Sabes qué? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. ¿Y qué si Dios te está diciendo? Y como posesión tuya a los confines de la tierra. Amigo, recuérdate, eres llamado a que la gran comisión sea tu misión y Dios te está preparando. Así que en lo que a nosotros respecta, hazme un favor. Ni solos, ni mal acompañados. Hoy nos despedimos diciéndote: ¡vaya con Dios! Miércoles de recuerdo. Chao, chao.